Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son los bancos en los que podés conseguir los préstamos más convenientes para comprar un automóvil, una oferta que viene incorporando algunas alternativas atractivas en las últimas semanas. Vamos también a repasar las mejores opciones de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación, y en el último bloque vamos a conversar con el ex titular de Arba, Santiago Montoya, para analizar el proyecto de blanqueo de capitales que viene avanzando por el Congreso y el impacto que esto puede tener en la economía. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala, como siempre. Se encuentra también Yamila Escala y hoy nos acompaña Rafael Di Giorno, que a diferencia del miércoles en que también estuvo con nosotros, hoy va a brindar algunas recomendaciones de inversión, como hacemos todos los viernes, para aquellas personas que están analizando qué hacer con sus ahorros. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar, tenemos mucha información como siempre y vamos a comenzar hablando del medio ambiente, porque hace muy pocos días el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, anunció un conjunto de medidas dirigidas a mejorar los controles hacia las industrias que llevan adelante actividades riesgosas para el medio ambiente. Yami nos amplía este tema. Sí, así es. Y fue justamente en un seminario, el primer seminario que tuvo que ver con el medio ambiente, que incluyó a muchísimas cámaras, organismos, incluso la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que sentó, además de la firma de un acuerdo, reglas básicas para lo que tiene que ver con el seguro ambiental. Un seguro muy discutido y muy controvertido. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la calidad de vida de las personas y de la calidad de los riesgos que enfrentan los ecosistemas, ¿sí? Que sufren los daños que causan las empresas, que generan actividad económica, pero que también traen toda la cola que genera, ¿sí? Los residuos que producen, como así también la actividad misma sobre la salud de las personas. Bueno, todo eso está regulado. El tema es el siguiente: se habló de una tasa cautiva, que justamente, ¿sí?, la que está prevista en este mecanismo hasta el momento y que se pretende modificar, y que también tiene que ver con un monopolio, y así lo llamó el mismo ministro, ¿sí?, respecto de qué compañías son las que ofrecen estos seguros y bueno, ¿y quiénes lo pueden tomar? Las mineras lo toman, lo pueden tomar. Bueno, y ahí se genera toda una discusión que hasta ahora no ha encontrado solución y que pone nada más ni nada menos en riesgo que la vida de las personas. Porque, a ver, y si no, el daño se genera, pero eso requiere que haya una reparación. Bueno, concretamente se refirió a esto el ministro, y desde ya que se celebra siempre y cuando el cambio venga por detrás y que esto se traduzca en un cambio concreto en el seguro ambiental. Lo primero que les comentaba fue un acuerdo que tiene que ver con la fiscalización que se le hace a estas compañías que operan a nivel nación, provincia y capital federal. Y en esa articulación, ¿sí?, de que la normativa sea homogénea, es que también, bueno, estaba lo más importante de este asunto, porque tiene que ver con que no haya algo que solape a otra medida, sino que justamente nos pongamos de acuerdo todos para que el control sea efectivo y no quede en la discusión. Sí, fundamental que se avance en este ámbito, de modo que la actividad económica no provoque un daño irreparable sobre el medio ambiente, afectando, ¿no?, obviamente, como decía Yami, la calidad de vida de todos. Bueno, vamos a cambiar de tema y, como les adelanté hace unos minutos, te vamos a contar cuáles son los bancos en donde podés conseguir los préstamos más convenientes para comprar un automóvil. Una oferta que en las últimas semanas incorporó algunas alternativas bastante atractivas. Así es, Ale. Primero, bueno, contar a la gente que los bancos tienen líneas especiales para aquellos que quieran comprar
un 0 kilómetro, que por ahí son mucho más económicas que sacar un préstamo de libre disponibilidad. Es mejor siempre ir, digamos, en estos casos a las líneas específicas para autos. Lo que vemos en pantalla es cuánto se paga por cada 10.000 pesos a 48 meses. Fíjense, Ciudad 455 pesos por cada 10.000 que se pide de crédito, 458 el Credit Cop, Santander Río 459, 467 Fiat, esto incluye los modelos más, digamos, comercializados de las principales marcas, Banco Provincia 471 pesos, siempre hablando de 48 cuotas, Francés 472, Peugeot 497, Renault 500, Chevrolet 503 y Nación 506 pesos por cada 10.000. Si uno quiere una cuota más baja, tiene que ir a un plazo más largo, 60 meses por lo menos, 389 pesos en este caso de provincia, la más económica, Credit Cop 426, 435 Francés, Fiat también 436, 443 Santander Río, tasa fija, Peugeot 449, arriba de 455 están Renault y también la línea del Banco Nación. Banco Ciudad, tasa variable 4,75 y cierra la lista el plan de Chevrolet con 482 pesos por cada 10.000. Recordemos que partimos de los 48 meses de plazo, pero hay dos bancos, el Banco Provincia y el Banco Nación, que ya tienen disponible la cuota para compra de automóviles nacionales, que es hasta 36 meses y tiene una cuota similar en torno a los 400 pesos. Así que bueno, a tener en cuenta estas alternativas que pueden encontrar en detalle, por supuesto, como siempre, en nuestra página de Facebook en Internet. Sí, podemos agregar, ¿no?, que como hablábamos el miércoles pasado, deberían continuar bajando las tasas de interés en las próximas semanas, o sea que aquellos que no tienen prisa pueden seguramente conseguir créditos más accesibles si aguardan algo de tiempo. Vamos a comenzar ahora. Abrimos esta sección siempre dedicada a aquellas personas que están analizando qué hacer con su dinero. Y contanos, Rafael, qué recomendación tenés, ¿no?, para aquellas personas que se vuelcan habitualmente por las opciones más conservadoras, ¿no?, como por ejemplo un plazo fijo. Y yo creo que hoy el inversor minorista debe seguir aprovechando las tasas en pesos a corto plazo. Mientras el Banco Central vaya en forma cautelosa bajando las tasas y el dólar siga a estos niveles, yo aprovecharía estos últimos meses de tasas altas en pesos, ¿no? Pensando, ¿no?, que si bien han bajado en términos nominales, acompañando con alguna baja de inflación, en términos reales se siguen manteniendo altas. ¿Pero le recomendás a los inversores, a los ahorristas, mantenerse en plazos fijos en pesos o tenés algunas otras opciones que te gustan justamente en la moneda argentina? Se empiezan a converger lo que es tasa de Levax, que ya está alrededor del 32%, con lo que son los plazos fijos, que ya están en cerca del 29-30% para los depósitos un poquito más grandes. Aún hoy hay un spread interesante para aprovechar en Levax, pero se espera que las Levax sigan bajando al ritmo de 50-75 puntos por semana. ¿Y te gusta, Rafael, algún bono? Justamente comentábamos el otro día, ¿no?, que en los últimos días hubo una recuperación importante de los bonos ajustables por SER, ¿no? Así es. En total hubo una recuperación de casi 10% en las últimas semanas de los bonos ajustables por SER. El nuevo dato de inflación hizo que el INDEC, de alguna forma, el mercado lo empieza a ver nuevamente como con cierta credibilidad, y eso fue bastante auspicioso para este tipo de bonos. Entonces, ¿recomendás, por ejemplo, invertir en este tipo de activos? En bonos con SER, mira, me gustan más todos los bonos a tasa variable, como que ajustan más por tasa Levac y por tasa Badlar. Creo que esos hoy están rindiendo un poquito mejor. Muy bien, entonces algunas recomendaciones para que tengas presente en los próximos días. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos aquí con Pablo Bevilacqua para responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas de seguros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir una vez más aquí. Gracias por la invitación. No, pero como siempre hacemos antes, vamos a responderte sobre el estado de una institución financiera. Y tenemos, por ejemplo, la pregunta de Esther sobre el banco Más Ventas.
Parester, entonces, un banco especializado, por supuesto, en créditos para el consumo. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 45 millones de pesos, depósitos por 464 millones y tiene resultados negativos, según la última información del Banco Central, de 1.4 millón de pesos. Además, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del sistema, así que asignamos en este caso una cara seria para el banco Más Ventas. Muy bien, perfecto. Después de esta cara seria comenzamos con las preguntas que nos han enviado relacionadas con temas del seguro. Y tenemos, por ejemplo, la pregunta de Hernán, Pablo. Dice que le robaron el auto y la compañía de seguros se lo cotiza a un valor mucho menor que el actual del mercado. Quiere saber qué se puede hacer para que suban la cotización y paguen lo correcto. Bueno, yo te sugeriría, Hernán, primero que te fijes el valor que fijaba la póliza, la cláusula de ajuste que tiene esa póliza, y dice que la compañía te va a pagar hasta el valor de la suma asegurada más la cláusula de ajuste. Si eso está dentro del valor que vos pretendés, deberías acercar algunas cotizaciones, diría 2, mostrando cuál es el valor de mercado. Si de la compañía no obtenés ninguna respuesta y la compañía se mantiene en pagar un valor por debajo de mercado y vos tenés derecho porque la póliza te lo permite, te diría que concurras a la Superintendencia de Seguros de la Nación y ahí te van a asesorar y te van a permitir tener mecanismos para que la compañía dé explicaciones de por qué está pagando de esa manera. ¿Suelen, Pablo, darse estas discrepancias entre el valor de mercado del vehículo? La verdad, nosotros no hemos tenido ningún caso de esos en los últimos, te diría, 8 años. Por eso, o sea, que es Hernán va a fondo con sí, esto, sí, ¿no? es muy raro. Digo, Hernán, insistí y lleva esto hasta que la compañía te dé la cifra que corresponde para reponer el vehículo, ¿no? Claro, por eso, se fije las condiciones de póliza, que no sea una limitación que tenga porque la póliza se lo limita. Pero bueno, suele suceder, sería una cláusula abusiva posiblemente, ¿no? Si hay algo que... Y si no, pues, que estuviera mal hecha. El seguro, si cuando te lo roban uno no puede reponer el vehículo, no todo se escribe bien en la póliza. Muy bien, bueno, vamos a seguir con la consulta de Gabriela, que tuvo un accidente con el auto y lo tiene que dar de baja. La compañía de seguros le paga, pero le descuenta toda la póliza hasta diciembre del 2016 y también le hace cargo a ella de comprar todos los formularios que se necesitan. Nos pregunta si la empresa se está manejando adecuadamente, Pablo. Sí, es así. La compañía de seguros tienen derecho de cobrarte la prima del año completo, del semestre, trimestre, según sea la vigencia de la póliza. Y aparte, todo lo que tenga que ver con trámites para permitir que la compañía se quede con el bien en el momento que te indemniza son por cuenta del asegurado. O sea, formularios, esos gastos. Las pólizas de auto prevén un gasto, reparar parte de ese gasto, indemnizándole una pequeña suma para cubrir los gastos de gestoría. Por eso tenemos una de cal y una de arena hoy, ¿no? Una compañía que se comportó adecuadamente y una que no lo hizo, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, de esta manera vamos ahora a cerrar este bloque respondiendo, como hacemos siempre, sobre la situación de una compañía de seguros. En este caso para Abel, que nos consultó sobre Caja de Tucumán. Estos son los indicadores: 1.025 millones de pesos como activo, pasivo 862 millones, patrimonio 163 millones de pesos, resultado positivo 61 millones, primas 331 millones de pesos, se informa 761 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, información que siempre tenés que tener presente al momento de contratar a una compañía de seguros, además de también informarte, ¿no? Justamente hablábamos hace unos instantes de una compañía que no se está comportando bien al momento del siniestro. Eso también lo podés averiguar comunicándote con nosotros, que tenemos justamente calificaciones de las compañías de acuerdo a cómo se comportan en ese momento tan importante. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros, en instantes vamos a estar dialogando con el ex titular de ARBA, Santiago Montoya.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Montoya, ex titular de ARBA, para analizar este proyecto de blanqueo que viene avanzando por el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo están? Gracias por invitarme otra vez. No, gracias a vos por venir. Bueno, Santiago, vos has sido titular, ¿no?, de una oficina de recaudación impositiva, has perseguido, ¿no?, a los evasores que ahora se estarían beneficiando con un nuevo plan de blanqueo de capitales. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto? Mire, para cualquiera que esté del lado del fisco, porque obviamente uno en esto tiene que definirse o está del lado de los evasores y de los incumplidores o estás del lado de las cuestiones formales o del fisco, aunque no sea, hoy en día no esté en funciones, ¿no? Siempre es como tragarse un sapo gigantesco, en este caso quizás era tragarse un tiranosaurio este blanqueo, porque es muy amplio. Y no hay que olvidarnos que tenemos alrededor de 20 blanqueos sobre nuestras espaldas los argentinos. Yo creo que ha llegado un momento de reflexionar realmente de qué es lo que queremos con esto y cómo hacemos. Es un estímulo para los evasores, ¿no? Porque sabemos, todos aquellos que evaden saben que en algún momento van a tener la oportunidad de blanquear su dinero. Analicemos el contexto. Yo creo que muchos conocen cómo se llama cuando un avión cae en barrena, que es como que empieza a caerse el avión así como en espiral y el piloto trata de recuperarlo para que levante vuelo. Primero lo estabiliza y después levante vuelo. Y yo creo que el contexto es que la economía está en esa situación, es decir, el gobierno está aplicando terapia de shock, está aplicando esos que se le ponen a los ¿Que cuando se no le está muriendo el reaccionan. paciente? No, pero yo creo que está tratando, no, se está muriendo, pero está tratando de hacerlo reaccionar. Pero hay un tema que es importante señalar para que esa barrena que ha caído en la economía, ¿por qué ha caído en esto? Porque estamos atrapados entre el déficit fiscal, los aumentos de tarifas que le quitan poder adquisitivo a la gente y por lo tanto tienden a planchar la actividad económica también, y las cuestiones monetarias y el manejo de las expectativas, porque en definitiva sin poder definir un plan fiscal es difícil definir un plan monetario creíble a 2 o 3 años, y cuando yo no puedo, cuando a mí me falta credibilidad en materia de política económica, cuesta generar la confianza para que aparezca el elemento que puede romper esta barrera, que es las inversiones. Las inversiones son las que pueden romper este proceso de no digo traumático ni desesperante, pero de una caída en barrena lenta que está teniendo la economía argentina, donde no está pudiendo salir. Entonces está apelando a este blanqueo justamente para enfrentar esta situación. Este proceso, yo creo, de blanqueo, junto con, no nos olvidemos que la misma ley Ómnibus tiene más de 90 páginas, lo que mandó el Poder Ejecutivo, tiene al mismo tiempo una medida para los jubilados y esta medida de blanqueo. Esto es como aplicarle, digamos, eso estoy tratando que el enfermo reaccione y le estoy aplicando con esos... El electroshock. El electroshock ese para que el enfermo salga corriendo. Yo creo que quieren que salga corriendo una maratón ahora, ¿no es cierto? Entonces, la verdad... Tiene que llegar corriendo a las elecciones, ¿no? Claro, bueno, es válido. Yo creo que se trata de sacar el país adelante y no pensar en las elecciones, ¿no? Yo creo que la gente que hoy está teniendo problemas para pagar la cuota, recién estaba viendo... La gente está mirando muy atentamente ahora cómo hace para volver otra vez a pensar en el 0 kilómetro o para pensar, entonces están mirando al centavo ahora que las tasas de interés parece que están cediendo un poquito. Nosotros no podemos estar hablando de elecciones, tenemos que estar hablando de las cosas concretas de la gente, ¿no? Y a mí me parece que el gobierno está tratando evidentemente de sacar la cosa adelante, y yo creo en ese sentido que el blanqueo, como dije, me da mucha amargura que como argentinos tengamos que estar hablando de esto, y quisiera proponerles, para ser propositivo y positivo, que hablemos cómo hacemos para que este blanqueo sea el último de la historia argentina por muchísimo tiempo. Ahora, ¿funcionará, Santiago? Porque se está hablando de 60.000 millones, 40.000 millones de dólares. Es mucho dinero los que tienen los argentinos en el exterior. Pero en todo caso va a quedar, aunque entren 60.000, igualmente va a quedar plata de los argentinos fuera, ¿no? Tocayo, quiero decirte que mi opinión como recaudador, y después de haber pasado de estos procesos varios y haberlos analizado, y de haber participado en muchos eventos internacionales hace más de 20 años, creo que de los últimos 2.000 o 2.500 años de historia tributaria me he formado mucho. Si entrara esa cifra, deberíamos pensar en que es un gran fracaso. ¿60.000 millones de dólares te parece un fracaso? ¿Por qué? Son 2 veces las reservas internacionales que hay hoy en día, digamos. Pero no sería igual el blanqueo más exitoso de la historia si entran 60.000 millones de dólares. Quiero decirles si se blanquea, ¿no? Porque menos que entrarían. ¿Cuánto es
en la estimación de ustedes? 300.000, 400.000 300.000. millones. Supongamos 300.000, ¿estamos cómodos con ese número? Sí, un poquito más. Quizás. Si yo tengo un problema de tamaño 300 y me entran 60, de una parte va a haber quienes festejen y a mí me van a encontrar en algún rincón llorando. Bueno, es que recordemos que los gobernadores no pueden, los funcionarios públicos no pueden entrar, no hay mucha gente que no puede entrar. O sea, pero los 240 que quedan... No me van a encontrar llorando por eso. A mí qué me importa eso. ¿Por qué? Lo que a mí me van a encontrar llorando, ¿por qué? Porque imagínense que ustedes van con un paciente que tiene una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, tiene un quiste. Ustedes van y hacen la operación y le extirpan el 20% del problema. ¿Por qué creen ustedes que resolvimos el problema? La respuesta es, no resolvimos el problema. Entonces yo les digo, si... Y ahora la pregunta es, ¿se quiere resolver el problema realmente o simplemente se está buscando conseguir esos 15.000 millones? Lo que yo creo que quienes estamos comprometidos con las políticas públicas y quienes creemos que nos toca aportar un granito de arena por el futuro de la Argentina, debemos desear que no haya otro blanqueo. Y para que no haya otro blanqueo, de los 300.000 deben entrar, no sé, 130, 150.000. Entonces, cuando hayan entrado suficientes fondos, uno podría pensar que el resto ya va a tener que ir entrando por goteo. Pero nadie puede resolver un problema que quede vigente el 80% del problema por un goteo. Yo creo que hay dos condiciones que tienen que darse para que no haya otro blanqueo. La primera es que sea muy masivo el acogimiento. Y el segundo tema es un proceso de formalización económica. ¿Por qué no pensamos por qué motivo tenemos esa cantidad de dinero afuera? Porque hay una economía negra que produce ganancias, o sea que hay un ciclo económico que se produce en negro, que genera ganancias en negro y que se las tienen que llevar afuera o afuera del circuito porque no las pueden meter adentro. Entonces, estamos hablando de que el 30% de los trabajadores están en negro, entonces estamos hablando de un tamaño muy importante de la economía en negro. Miremos al costado, miremos a Uruguay, la informalidad es menor a 1/3 que el caso de Argentina. En Chile pasa lo mismo. Entonces les quiero decir que si nosotros no matamos la economía informal, entonces esto es como la cuestión de la foto y la película. La foto puede dar bien y a continuación va a seguir funcionando la economía informal y generando... ¿Y eso se puede hacer, Santiago, con una ley? ¿Se puede, digamos, de un día para otro, con una serie de políticas públicas, terminar con la economía informal? Nunca con una ley, pero sí con una política de Estado que quizás requiera una ley, Santiago. Porque evidentemente hay algunos elementos interesantes que tiene este proyecto de ley. Este proyecto de ley habla de reforma tributaria. ¿Cuándo va a llegar la hora de que finalmente encaremos ese tema? Si nosotros hemos tenido un sistema, un régimen, yo ya a esta altura le llamo sistema por mi formación en su momento, pero la verdad que es un régimen porque está sentado en leyes, pero es un mamarracho, donde le sacamos plata a la gente de cualquier manera posible, pero estamos destruyendo los incentivos, es muy distorsivo y desalienta la inversión. Si nosotros queremos un proceso de desarrollo económico y queremos formalizar la economía, debemos pensar, por ejemplo, a plantearnos cuestiones como las del impuesto al cheque. El proyecto de ley dice cosas interesantes al respecto, pero es apenas una puntita. Si nosotros no pensamos en un sistema tributario moderno, que facilite, que es como el muro de Berlín. Nosotros se derrumbó el muro de Berlín, el que dividía las dos Alemanias, pero los muros que mantienen a los trabajadores en negro separados de los trabajadores formalizados, los que tienen acceso a las coberturas sociales de los que no las tienen, y los circuitos que generan esos fondos que permiten que episodios como este del baúl, o como me dijo el general Naranjo en Colombia, ¿sabés por qué tantos narcos colombianos van a Argentina? Me lo dijo el general Naranjo, no me lo dijo otro. No quieres cerrando, ¿eh? Me dijo, porque en Argentina tienen una economía ilegal, informal, subterránea, tan grande como todo Chile. Y obviamente ustedes saben que esas actividades no se pagan con transferencia electrónica, necesitan que se mueva plata en los baúles de los autos. Entonces, nosotros necesitamos matar la economía informal si queremos ser un país serio y nos vamos a encontrar entrando en un círculo virtuoso. Se van a terminar o se van a achicar los casos de corrupción, los narcotraficantes y le vamos a poder bajar un poquito los impuestos a los que pagan. Muy bien, bueno, Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, nos vamos con reflexiones
reflexiones muy importantes de Santiago Montoya sobre justamente la importancia de enfrentar, de empezar a combatir esta enorme economía en negro que tiene la Argentina, como parte de un proceso, de un proyecto más amplio del país que no se detenga solo en este blanqueo de capitales. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.